Las ideas principales de un texto son las que dan información básica y relevante, las que son imprescindibles y sin las que no es posible una comprensión total. Por su parte, las ideas secundarias son las que aportan información complementaria, amplían, detallan, explican las ideas principales, pero no son indispensables para comprender el texto. Si se eliminan, no pasa nada. Veamos un ejemplo. En medio de la calle hay una bicicleta abandonada. Sus ruedas desgastadas se levantan al aire, con los rayos despegados y retorcidos. Parece una flor de metal. En este corto párrafo, la idea principal es que hay una bicicleta abandonada en el medio de la calle. Las frases que siguen solo sirven para describirla y detallarla. Son prescindibles. Recordemos que un texto puede ir desde una frase hasta un libro. Cuando se trata de un libro completo, por ejemplo, una novela, un libro de química, de filosofía, de economía, por lo general la idea principal se establece desde el mismo título. El problema económico de los países en vías de desarrollo, la filosofía de Heidegger, la química en la historia, etc. Las ideas secundarias se articulan alrededor de las principales, se relacionan directamente con ellas. Por su cualidad de agregadas, pueden precisamente eliminarse sin que se pierda información notable. Por ejemplo, los elefantes son mamíferos del orden Proboscidea. Son los animales más grandes que caminan sobre la Tierra actualmente. Cuando nacen, su peso es aproximadamente de 118 kilos y puede vivir de 50 a 70 años. Son los animales que tienen el periodo de gestación más largo de todos los demás animales terrestres, 22 meses. En este texto hay tres ideas principales, a saber, que los elefantes son mamíferos, que son los animales terrestres más grandes que hay y que tienen el periodo de gestación más largo. El resto de lo que se dice es prescindible, son datos que solo nos dan más información. Viven cierto tiempo y pesan al nacer más de 100 kilos. Características de las ideas principales. Lo primero es saber que cada párrafo se organiza en torno a una idea principal, y luego las secundarias dan ejemplos, detalles, causas y efectos, datos generales, etc. Son las que cargan la información. Tienen autonomía, no dependen de otras. A veces no son explícitas y hay que deducirlas. Pueden estar al comienzo, en el medio o al final del párrafo. Responden a la pregunta ¿de qué trata el texto? Características de las ideas secundarias. En vista de que las ideas principales son las que contienen la información más relevante, tenemos entonces ciertas características de las secundarias. Son menos importantes. Aportan detalles que amplían la información dada en la idea principal. Cumplen una función de refuerzo en el texto. No son autónomas, es decir, no funcionan por sí mismas, dependen de las ideas principales para ser comprendidas. Están articuladas a la idea principal, sin la cual no tienen validez. En este sentido, se derivan de la idea principal. ¿Cómo reconocer las ideas principales? Muchas veces, cuando leemos un texto, todo nos parece importante. Pero si lo sometemos a una lectura más atenta, podremos ver que hay cosas que resaltan y otras no tanto. Para reconocer las ideas principales hay esencialmente dos métodos. Con el primer método se lee atentamente un texto, una primera vez. Se lee por segunda vez y en esta segunda lectura nos armamos de un lápiz o resaltador fosforescente e iremos marcando aquellas oraciones que pensamos que contienen la idea principal. Desechamos las oraciones donde se dan ejemplos o repitan con otras palabras la idea clave. Luego, resumimos las oraciones subrayadas. El segundo método también requiere de una lectura atenta, pero en lugar de subrayar, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Al contestar estas preguntas con la información que nos da el párrafo, ya despejaremos la idea principal. ¿Cómo reconocer las ideas secundarias de las principales? Aprender a reconocer en un texto la idea principal de las ideas secundarias es esencial para comprender lo que se lee o lo que se escucha.
Una buena manera es tratar de responderse de qué va lo que hemos leído. Por ejemplo, si alguien te pide que le cuentes una película que tú has visto y la otra persona no, probablemente esa persona te pregunte, ¿de qué trata la película? Esta es la pregunta clave de todo análisis textual. ¿De qué trata lo leído? Ese proceso exige que vayamos al grano y dejemos de lado, por el momento, los miles de detalles que rodean a la idea principal. Aprender a reconocer lo más importante de lo menos importante hace más eficaz la comunicación. ¿Para qué sirve reconocer las ideas principales? Cuando aprendemos a distinguir las ideas principales de las secundarias, seremos capaces de comprender mejor lo que leemos. Se nos facilitan las tareas de tomar notas, hacer síntesis y resúmenes, formular preguntas sobre lo que leemos y contestarlas. También podremos hacer una lectura crítica y entender aquello que no está explícito en el texto. ¿Para qué sirven las ideas secundarias? Las ideas secundarias sirven para matizar los argumentos, para añadir descripciones, datos generales, proporcionar nombres, fechas, estadísticas, definen, comparan, detallan e enriquecen el texto. Veamos un fragmento de un texto crítico sobre el Quijote de Miguel de Cervantes. Resaltaremos en amarillo las ideas principales y en verde las secundarias. Don Quijote, el loco, está loco no solo porque ha creído cuanto ha leído, también está loco porque cree, como caballero andante, que la justicia es su deber y que la justicia es posible. Es así que las ideas secundarias aportan cierta información, aunque no sea la más relevante. En un texto cualquiera, las ideas secundarias ayudan a la lectura, pues ellas, como ya lo hemos dicho, explican y ejemplifican, amplían y redondean la información clave.